estimados hermanos? ¿Cómo le ha ido durante la semana? Hoy vamos a tener a nuestra hermana Bielka y nuestra hermana Kexi, que van a tener un tiempo de adoración. Y también vamos a tener la presentación de nuestra hermana Rosalinda García, que va a traer una danza. Hoy vamos a seguir con el tema La iglesia eres tú, despierta. Recuerde que estamos en Habacuc, capítulo 3, del verso 1 al verso 4. Que la bendición de Dios esté contigo y prepárate, hermano, en la alabanza, prepárate en la prédica para que Dios trate contigo durante ese tiempo y pueda tocar tu corazón, porque necesita del maná. Dios te ha de mandar la comida que necesita, el maná que necesita, y hermano, regocíjate en el Señor. Dios le bendiga a mis amados hermanos del Templo Siloé de las Naciones. Vamos a compartir una porción de la palabra con ustedes que se encuentra en Isaías 58, verso 11. Dice de la siguiente manera: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, te queremos dar gracias, te damos honor y gloria. Bendecimos, Señor, a nuestro pastor Santiago, a su familia, a la pastora Marcia, Señor. Tú la llena de fortaleza, mi Rey, aleluya, a su familia, a cada uno de los miembros de la iglesia, los ministros, los diáconos, Señor, los niños, los jóvenes, las damas, Señor, aleluya. En los líderes, Señor, tú te glorificas de una manera especial, porque dice tu palabra, Señor, el Dios de los milagros vive en tiempo, en el que viene y en el que vendrá, porque tu presencia, Señor, es exquisita, Padre, aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Estaremos entonando una alabanza, ¿verdad, hermano? Preparemos nuestro corazón y entonemos la alabanza en nuestra casa. Se titula Tu mirada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, en cada hogar, Padre, que nos encontramos hoy, Señor, esta señal, Padre, tú puedas llenar de paz esas casas, Señor, aleluya, y podamos estar confiados en tu presencia, Señor, y podemos decir, Padre, que tu mirada, Señor, aleluya, nunca se aparta de nosotros. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón,
todo lo puede hacer muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me mira nada puedo ocultar. Pueda imaginar, sé que no pueda negar tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó, sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor, y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, volviéndome la calma, y me dicen que todo estará bien. Me arrastró y todo se llevó. Me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien.
enseño a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Me das libertad, me das libertad. Blessed, buenas noches. Recuerden que hoy vamos a hablar del tema La iglesia eres tú, despierta, segunda parte. Vamos a tener la lectura de la Biblia en Habacuc capítulo 3, del verso 2, el verso 3 y verso 4. Dice la palabra del Señor: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. La semana pasada estuvimos hablando de lo que significaba Habacuc. Habacuc significa abrazar. Y estuvimos viendo sobre lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 dijimos que estaba ocurriendo que el pueblo de Israel estaba en una crisis donde los ricos estaban subyugando a los pobres. Estaban haciendo la vida imposible a los pobres. Había mucho pecado en el pueblo de Israel. En el capítulo 2 estuvimos viendo que, alabado sea el nombre del Señor, que Dios le decía al pueblo que estaba mandando una visión. Hablamos de lo que es una visión. Que Dios le decía al profeta que la visión la escribiera en algo que fuera perpetuo o duradero. Hablamos también de que el Señor le decía por medio del profeta que aunque los tiempos pasaran, que estuvieran quietos, porque Dios iba a hacer cumplir esa visión. Y la visión en el capítulo 2 habla que Dios iba a traer juicio sobre el pueblo de Israel por lo que estaban haciendo. Que iba a venir una nación de lejanas tierras y Dios levantó a los caldeos, invadieron a Israel, invadieron a Jerusalén y conquistaron Jerusalén. Y los hijos de estos ciudadanos fueron llevados presos a Babilonia y muchos fueron muertos. Llegamos entonces al capítulo 3, donde traíamos la palabra. Dice: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Ponga mucha atención a eso. Usted puede estar oyendo la palabra, pero si no pone la verdadera atención a esa palabra, no le va a venir temor de Dios. El proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, amado hermano, entonces la palabra de Dios, que es espíritu y vida, es la que debe penetrar tu corazón. Por eso que el profeta dice, clama en una oración diciendo: Señor, he oído tu palabra y temí. Porque al escuchar esa palabra que venía juicio sobre el pueblo de Israel, el profeta comenzó a tener temor porque lo que iba a acontecer, lo que estaba aconteciendo, lo que iba a acontecer. Pero en medio de esa crisis que iba a suceder en el pueblo de Israel, en medio de esa invasión de un país extranjero, en medio de que el pueblo de Israel iba a ser aniquilado, en medio de que el pueblo de Israel iba a pasar hambre, iba a ser esclavo, el profeta ora diciendo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos.
Siempre pensamos que los avivamientos vienen cuando todo marcha bien, cuando todos estamos en paz y en armonía y todos estamos cool, como dice los muchachos. Pero aquí Dios estaba diciendo al profeta, el profeta estaba rogándole a Dios que en medio de ese tiempo, en medio de esa situación, que avivara el fuego de Dios en cada uno de los remanentes que quedaban en Israel. Que no fueran para que ellos dejaran de adorar a Dios, sino que fuera momento o ocasión en que el fuego de Dios lo tocara tan poderosamente su vida, que en ese tiempo difícil pudieran ellos adorar a Dios. Yo sé que en esta situación que estamos pasando, muchos se acercan a Dios por lo que está pasando. Pero Dios no quiere que se acerque a Él por lo que está pasando. Dios quiere que te acerques a Él porque tú comienzas a amarlo, a amar su palabra, a temer y a respetar a nuestro Dios Todopoderoso. Es difícil cuando no hay nada en casa, no hay alimento, alabar a Dios. Es difícil cuando un familiar ha pasado una situación difícil y llega a fallecer, adorar a Dios. Es difícil en medio de la tormenta adorar a Dios. Es difícil cuando un hijo tuyo está enfermo, no sabes qué hacer. Los médicos dicen, está haciendo lo último ya. Es difícil adorar a Dios ahí. Pero Dios está diciendo que Él quiere avivar la obra en ti y en mí en medio de esos tiempos difíciles. Porque el profeta le decía, acuérdate de que tú eres misericordioso. Él estaba haciendo recordar palabras que salieron de boca del mismo Dios cuando Él dijo, yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Y mi misericordia es siempre, para siempre. Gloria a Dios por esta palabra. Pero sabe, hay veces, por situaciones que nosotros llevamos o hacemos, la misericordia de Dios se agota para nuestra vida. Y Él tiene que pasarnos por momentos difíciles para que nosotros comprendamos la misericordia de Dios. Está hablando ahí que el hombre, nosotros, tú y yo, debemos de clamar, debemos de suplicar al Señor. Debemos humillarnos. Debemos de decir palabras que salgan verdaderamente de aquí dentro de nuestro corazón. No palabras que sean una mera repetición, que de tanto repetirla, la aprendemos de memoria y no nos damos cuenta de las palabras que decimos, sino que palabras que salgan del fluir de lo que tenemos nosotros en ese momento a diario. Porque todos los días no son iguales. Hay días que estamos muy contentos y otros días que circunstancias nos llevan a estar tristes. Otras circunstancias nos llevan a estar enojados por cosas que sucedieron. Pero Él está diciendo, en medio de ese tiempo, también tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios. Qué bonito es conocer, pues dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Qué bonito es, en medio de esos tiempos difíciles, conocer a Dios. Qué bonito es, en medio de la abundancia, conocer a Dios. Qué bonito es en medio de la felicidad conocer a Dios. Qué bonito es en medio del sufrimiento conocer a Dios. Dependiendo del tiempo que esté sucediendo en nuestra vida, aprende a conocer a tu Rey y a tu Señor. Que Él es el Dios de los tiempos. Y Él, para cada tiempo, muestra su amor para con nosotros. Gloria a Dios por eso, porque el profeta está suplicando, el profeta está clamando, porque está sintiendo, hermano, todavía no estaba pasando la invasión,
Pero el profeta, al escuchar la palabra de Dios y escribirla, él sintió como que ya estaba en la invasión. Él sintió que el pueblo estaba en problemas. Él sintió que sus amistades estaban en problemas. Él sintió que todo el gobierno, las autoridades en Israel, había problemas serios. Entonces él dijo, esto lo único que puede hacer la diferencia de que ese problema sea solucionado o de que ese problema las personas puedan llevarlo de una manera inteligente, es el clamor y la súplica. Cuando él habla del clamor y la súplica, él está diciendo, Señor, repara las cosas, regresa las cosas a como era antes. Señor, queremos recobrar lo que hemos perdido. Señor, por favor, repara. Porque restauración significa el arreglo de las cosas que han sido imperfectas, arreglarlas nuevamente. El Señor quiere reparar las cosas. Pero para repararla, hay un pueblo que se tiene que humillar. Hay un clamor tuyo que se tiene que elevar delante de Dios. Le dije la semana pasada que cuando hablaba de que avivara su obra en medio de los tiempos, no es que avivara la obra en el templo, no, amado hermano, que avivara la obra en ti y en mí, que el clamor fuera mío, que el clamor fuera tuyo, que el clamor nos unamos a un clamor, que digamos, este clamor lo tenemos que hacer delante de Dios. No puede pasar una semana más, no puede pasar un mes más, sin nosotros humillarnos, no puede pasar un día más, sin nosotros humillarnos y decir, Señor, cambia mi vida, cambia mi ser, cambia mis pensamientos, cambia lo que soy, Señor. Y puedas abrir el corazón completamente y puedas abrir tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, que puedas abrir tu conciencia, tu inconsciente, tu subconsciente, que puedas abrirte completamente delante de Dios y decir, yo, Señor, necesito un cambio. Hablamos la semana antepasada que siempre vemos los defectos que tiene la otra persona. Cuando nosotros nos fijamos en los defectos que tiene la otra persona, es porque nosotros estamos haciendo quizás lo mismo o peor que lo que está haciendo la otra persona. Por eso Dios me está diciendo, cambia tú, hijo mío, cambia tú, hijo mío. Aviva tu obra. La obra, amado hermano, es de Dios. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el dueño del campo, el dueño de la tierra, el dueño de todo cuanto existe, amado hermano, es Dios. Yo solamente soy un administrador en el templo Siloé. Solamente hago lo que el Señor manda que haga. Porque el verdadero dueño de la iglesia, del templo, de nuestra vida y de tu vida, es Jesucristo de Nazaret. Él entregó su vida a la cruz del Calvario por ti y por mí. Él creó todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Para avivar nuestra vida hay que sacar toda amargura. El apóstol, pero dijo que la amargura que va corroyendo nuestro ser interior mientras más la guardamos, más nos enfermamos y más nos destruimos nosotros, amado hermano. Nosotros nos destruimos con la amargura. Por eso que esa amargura tenemos que entregarla al Señor. Porque todo lo que tengo yo y todo lo que tienes tú le pertenece a Dios. Y Dios quiere darnos la bendición, amado hermano. El Señor quiere avivarnos. El Señor no quiere que tú y yo estemos viendo el pecado de los otros. No quiere que tú y yo estemos viendo la corrupción de los otros. No quiere que tú y yo
digamos, hey, ya no vamos a orar por lo que está aconteciendo, sino más bien nos humillemos delante de Dios. No quiero que tú y yo estemos diciendo, lo que pasa es que no hay poder en la congregación. No hay poder porque usted y yo no estamos haciendo las cosas correctas. Por eso la iglesia, amado hermano, eres tú. Despierta. Debemos orar por un avivamiento personal. Mira, ¿qué estás haciendo tú en lo privado? ¿Qué estás haciendo en lo público? ¿Cuáles son los pensamientos cuando tú estás solito? ¿En qué piensas? Eso es lo que piensas, eso eres tú. Porque cuando estás en un solito y estás pensando en, no sé, en tonterías, en pecados que el diablo quiere hacer que actúes de esa manera, cuando llega al público comenzamos a actuar de esa manera. Amado hermano, tenemos que observar nuestra conducta. ¿Cómo somos en la casa? ¿Qué reflejamos nosotros? ¿Cuál es nuestro carácter? Hay que observar nuestra manera de hablar, porque al hablar decimos lo que hay en nuestro corazón. Por eso, amado hermano, muchas veces te he contestado lo que escribe en tu estado. Y quizás algunos hermanos me han dicho, hermano, pero yo no estaba pensando en eso. Si no estabas pensando en eso, entonces quiere decir que Dios se equivocó. Porque al ponerlo en el estado, significa que algo hay dentro de ti que no es correcto, que necesita cambiar. Y al ponerlo en el estado, de una vez te mando respuestas diciendo, la palabra de Dios dice esto, esto y esto, para que reacciones y le digas a Dios, necesito un avivamiento personal en mi vida, Señor. Necesito cambiar mi conducta, necesito cambiar mi manera de hablar. ¿Qué comunión tienes tú con las otras personas? Amado hermano, el tiempo para hablar en el canal es muy corto. Y por eso tenemos que hacer la prédica en varias partes. Y yo quiero que después que termines de escuchar esta prédica, retorna a la de la semana pasada y ve las dos juntas nuevamente, para que puedas ver que tú y yo necesitamos de Dios con urgencia, porque necesitamos cambiar nuestra conducta en privado. Jesús dijo, todo lo que hagas en privado, en público recibirás la recompensa. Entonces, si yo hago en privado cosas incorrectas, en público me voy a mostrar incorrectamente. Mi manera de hablar va a ser incorrecta. Pero si en privado yo busco la bendición de Dios, la adoración de Dios, Dios lo va a demostrar en público, la bendición, cómo Él me bendice. La manera de hablar mía va a ser diferente. Voy a actuar diferente. Una vez, para terminar esta parte, conseguí un trabajito. Y había un joven que conocía yo de muchos tiempos atrás. Pero no lo había visto en 5 años casi. Así comenzamos a trabajar juntos. Y él comenzaba a hablar. Y yo le dije a él, mire, tienes que tener cuidado con cómo hablas. Porque tú de 10 palabras que hablas, 8 son malas palabras. Y las otras son consonantes que unen las palabras. Así que cuando vas a hablar delante de mí, habla con una persona decente.
Así que cuando él hablaba con otros compañeros, hablaba de esa manera. Pero cuando yo estaba presente, él comenzaba a hablar correctamente, educadamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ayudar a las personas que comiencen, que su conducta cambie, que su manera de hablar cambie. Y hermano, que Dios haga conocer su obra en medio de estos tiempos. Que el Señor Jesús te bendiga. Quiero orar por ti. Amado Jesús, yo necesito cambiar mi conducta. Yo necesito cambiar mi manera de hablar. Para cambiar mi conducta, tengo que cambiar que soy yo en lo privado. Cuando estoy solo en la cama, ¿en qué estoy pensando? Cuando estoy solo en una habitación, ¿qué pienso? ¿Qué hago? Señor, ayúdame a cambiar en lo privado. Ayúdame a cambiar en lo privado, porque al cambiar en lo privado, al buscar de ti en lo privado, mi conducta va a cambiar. Mi manera de hablar va a cambiar porque voy a estar leyendo tu palabra. Y la palabra que es espíritu y vida va a estar penetrando mi corazón y mi mente. Y ya no voy a hablar de la manera que hablo. Voy a hablar lleno de fe, lleno de unidad, de amor, de felicidad, dándote la honra y la gloria que solamente a ti te pertenece. Que tu hijo que ha escuchado la prédica hoy pueda hacer un pacto contigo y hacer los cambios. Gloria a Dios, amado hermano. Recuerda sintonizar el canal de Silvia de las Naciones. Si tú ya te suscribiste, gloria a Dios, sabes entonces que ahí te va a estar anunciando la nueva prédica. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén, amén y amén.